Si es tan amable, Colosenses 2, 1 al 7, hermano. Vamos a leer unos minutitos en pie y luego nos sentamos, por favor. Gloria a Dios. Colosenses capítulo 2, versículo de 1 al 7. Dice la palabra así, hermanos. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, como habéis sido enseñados. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te damos la alabanza a ti. Tú eres el único, Señor, que la mereces de entre todos los que estamos aquí. La alabanza a nosotros mismos es adulación, es vanagloria, pero la alabanza y la gloria a ti, Señor, es lo justo, porque eso es lo que tú eres, un Dios grande, soberano, poderoso, que merece, Señor, toda nuestra adoración y que todos doblemos nuestras rodillas ante ti, reconociéndote como el soberano de toda la tierra y adorando y exaltando a Jesucristo tu Hijo, quien es nuestro Salvador y a quien a ti te ha placido entregarle la gloria, el imperio, el reino, el poder, el juicio, la creación y todas las cosas, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El día de hoy, hermanos, vamos a ver el tema 4 de la serie La Reforma Continúa. El tema se llama Los Testigos de Jehová. Y ya hoy vamos a terminar. ¿Ok? Vamos a terminar. No sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa. Y por eso doy las series muy cortas. Porque a mí me pasa algo que cuando hablo mucho de un tema, siento que me comienzo como a, no sé si le pasa, como cuando comes mucho de algo y después ya no quieres de eso. Dices, ay, no hay otra cosa, no, otra vez frijoles. Entonces yo lo entiendo, que hermanos, yo los entiendo. Entiendan también que no puedo hacer la serie de un tema o dos temas porque no sería en sí serie, pero trato de no extenderme 7, 8, 9 a menos que sea muy necesario. Pero ya hoy terminamos de hablar de las sectas, porque ese ha sido el enfoque que le hemos dado a esta serie. La Reforma Continúa y estamos tratando de estudiar y aprender a través de la palabra cómo ha habido grupos que se han desviado del cristianismo ortodoxo, del cristianismo bíblico. ¿Okay? Ya vimos, hermanos, a los mormones, una secta que nació en 1830. Vimos los adventistas que nacieron en 1840. Y por último hoy veremos a los testigos de Jehová. En 1870 nació esta secta y los puse en orden cronológico: 1830, 1840 y 1870, que es, acuérdese, hermano, que los historiadores de repente pueden diferir en fechas exactas y en eventos, pero la idea es esa, la idea general. Todas estas sectas y grupos, hermano, nacieron en Estados Unidos y se proclaman cristianos. Las tres se proclaman
la religión verdadera, el único grupo por medio del cual hay salvación. Prácticamente tú te tienes que convertir a las creencias de ellos y profesar la religión de ellos para que tú puedas aspirar a tener vida eterna. Y las dos pasadas, pues ya estuvimos analizando sus doctrinas y sus enseñanzas y su historia, para que nosotros podamos, hermanos, ver bíblicamente por qué es que consideramos a estos movimientos sectaristas, ¿ok? Quiero hacerles una aclaración, hermanos, porque algunas personas me han comentado y me han dicho, pastor, estuve viendo sus prédicas y tal parece que usted solo se dedica a atacar a otras personas. O sea, porque vieron los últimos temas, ¿no? Los últimos temas que he estado dando. Entonces me dice, no, ya me di cuenta, pastor, que usted se dedica, solo a eso se dedica. O sea, no me dedico a otra cosa más que a eso. Entonces quiero aclararles, hermanos, que aquí en esta iglesia tratamos de predicar pues variados, muchos temas y muchas series, como dijo Pablo, anunciando todo el consejo de Dios. Pero pues en estos días y en estos tiempos hemos estado mucho denunciando este tipo de movimientos y señalando sus herejías. No, hemos estado hablando también mucho de la ley y lo que es los judaizantes y todo eso. Entonces mucha gente se siente atacada y dice, no, es que yo quiero otra cosa. Está bien, yo lo entiendo y todo tiene su tiempo. Las sectas, hermano, pasan atacando al cristianismo toda la vida las sectas, no, que el cristianismo es pagano, que el cristianismo es esto, es lo otro. Pero cuando uno les responde, no se aguantan. Hay un dicho que dice, te llevas pesado y no te aguantas, ¿sí? Más o menos yo los veo hacia ellos, se llevan pesado porque le tiran con todo al cristianismo, pero si algún cristiano, algún apologeta se levanta y refuta lo que ellos dicen, entonces, hermano, ellos no se aguantan. No es como el típico hermanito pequeño, no sé si a usted le pasa, que está molestando al más grande, ¿no? Y le está haciendo cosas al hermanito mayor y le pica las costillas y le hace burla. Y el hermanito mayor no hace nada, está aguantando, tranquilo, callado, pero llega un momento en que la copa se le rebalsa al hermanito mayor y le da su estate quieto al chiquito. Y entonces sale corriendo, mamá, mi hermano me pegó. Entonces más o menos yo veo que así más o menos es la reacción de las sectas. Ellos pueden pasar diciendo y haciendo y atacando al cristianismo, pero en cuanto les contestas, se ponen a llorar y te van a acusar con su mamá. Ok, vamos a analizar nuestro pasaje, hermano. Dice Pablo, vamos a analizar unas frases. Dice Pablo, la gran lucha que sostengo por vosotros. Ok, y les está escribiendo a los hermanos de Colosa, los hermanos en Colosenses. Y Pablo, hermano, usa una palabra griega para lucha que es la palabra agón y significa conflicto, pelea o carrera. ¿Sí? Pero Pablo está queriendo decir en este momento que se agolpa sobre él una preocupación grande por los hermanos de Colosas. La razón principal es, hermano, porque cuando leemos en el contexto histórico, a los colosenses los está atacando una secta que les está diciendo que Jesús es Dios, pero con D minúscula. Ese es el contexto histórico de esta epístola. Por eso es que ahí es donde vemos que Pablo exalta tanto a Jesucristo y lo pone al nivel de Dios, pero no Dios con D minúscula, sino de Dios con D mayúscula, del único Dios que existe, el único Dios verdadero. Hay un solo Dios, ¿ok? Y entonces Pablo, hermanos, está muy preocupado porque algunos hermanos en Colosas pues comienzan a caer tras los argumentos de esta secta, que es una secta bastante preparada, no es cualquier gente, es una secta que citaba escritura y que apelaba a unos argumentos bastante creíbles, ¿ok? Y algunas veces, hermano, yo he estado en esta posición del apóstol Pablo. Dice que sostenía una gran lucha, quizás no al nivel de Pablo, porque Pablo era Pablo, pero algunas veces yo también he estado ahí en esta sensación, en una sensación de estar en una gran lucha, sostener una gran lucha, y es algo bien desgastante. Okay, es algo que te desgasta bastante. Yo sé que de repente, hermanos, algunos de ustedes, oye, el pastor está haciendo mucho énfasis en esto. Es por eso, porque el pastor está en esa lucha.
En ese momento el pastor se está sintiendo como Pablo se sentía. Pablo se sentía, ¿alguno de ustedes alguna vez practicó atletismo? No, yo sé que no profesional, pero por lo menos en la escuela, ¿no? Y todos te ganaban. Pero no sé si alguna vez practicó atletismo y te llevan a la meta de salida y cuando ya van a dar el silbido, tus manos empiezan a sudar. Bueno, especialmente si quieres ganar, ¿no? Porque si no te importa, pues no pasa nada. Pero si eres muy competitivo, que siempre quieres ganar, empieza tu corazón a acelerarse y te empiezas a poner nervioso. Más o menos eso es lo que la palabra agón significa. Eso le entraba a Pablo. Pablo estaba, los están engañando, hay gente que está hablando con ellos, hay gente que les está metiendo estas ideas de que Cristo es un Dios con D minúscula. Esa es la sensación. Yo algunas veces he estado ahí y cuando estás en esa sensación te pasas como repitiendo lo mismo, como hermanos, tengan cuidado con esto, tengan cuidado con aquello. Y no sé si sus hijos alguna vez le han dicho, papá, mamá, ya cállate, me estás diciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Cuando nosotros le estamos repitiendo, hermanos, a nuestros hijos lo mismo y lo mismo, ¿por qué es? ¿Por su mal o por su bien? Es por su bien, ¿verdad? Pero tendemos a cansar a nuestros hijos y a caerles un poco mal. Entonces, algunas veces cuando el pastor está en esta postura que Pablo estaba, de una sensación de estar en conflicto, de estar en lucha, de estar como en una carrera, algunas veces uno de pastor también cae mal, ya que le cambie el pastor. Pero es porque uno siente, uno comienza a discernir en el ambiente que hay gente que está infiltrando una mala doctrina contra el cuerpo de Cristo. Mire lo que dijo Pablo en 2 de Corintios 11 del 3 al 4. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, ¿qué dijo Pablo? Bien lo toleráis. Es decir, a Pablo le molestaba que los hermanos de la iglesia no se sintieran incómodos ante la gente que atacaba la doctrina cristiana, del Cristo verdadero, del evangelio verdadero y del Espíritu Santo verdadero, el espíritu que él les había enseñado. ¿Okay? Entonces Pablo dice, yo no entiendo cómo ustedes toleran eso, porque sus sentidos, los sentidos de ustedes están siendo extraviados. O sea, caes en una especie como de encanto y ya no te importa si en un momento determinado tú comienzas a abrazar enseñanzas herejes de otras personas. ¿Se acuerda cómo engañó la serpiente a Eva? La sedujo, le endulzó el oído, ¿sí? Le mintió, entre comillas, le dijo, no pasa nada, coman. Dios sabe que el día que coman ustedes podrán ser como Dios. Entonces, eso es lo que hace que de alguna forma tu juicio se pervierta. Cuando tú estás con alguien de otra secta y te comienza a adular, a endulzarte el oído y te va de alguna forma como engañando y enredando con sus creencias. ¿Ok? Continuamos en Colosenses, retomamos ahí. Dice Pablo, para que sean consolados y conozcan el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. ¿Ok? Pablo quiere que entiendan este misterio, el misterio del Padre y del Hijo, porque lo que esta secta estaba diciendo es el Padre, pero Jesús es un ser creado, no es Dios, es un ser que tuvo un principio y es muy exaltado, eso sí decía esta secta, es muy exaltado, o sea, es un Dios, pero con minúscula, es un ser más grande que los humanos, más grande que los ángeles, pero no es tan grande como Dios el Padre. ¿Me entiendes? Esa era la categoría en la que ellos ubicaban a Jesús. Entonces Pablo quiere que los hermanos entiendan que este misterio de la encarnación de Cristo, que esa palabra misterio obviamente es algo que necesita ser revelado porque es algo que no lo ves tú a simple vista, eso estuvo escondido en todos los tiempos del Antiguo Testamento, pero cuando Cristo vino se reveló Cristo como el Dios encarnado. Vamos a verlo en 1 de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este es uno de los pasajes que nosotros los cristianos tenemos que memorizar cuando hablamos de la deidad de Cristo. Dios fue manifestado en carne.
Cristo es el Dios encarnado, porque ¿en quién se manifestó Dios sino en la persona, hermanos, de Jesucristo? Ahora le voy a decir aquí algo. Está bien, hermanos, si usted lucha con algunos misterios, porque hay misterios difíciles. La Trinidad, hermanos, la encarnación. Está bien si usted lucha en el sentido de que usted dice: estoy en un proceso de tener más información bíblica, porque es la información bíblica la que nos afirma en una doctrina, pero yo lo creo de todo corazón. Hoy, ¿por qué lo crees? Porque está en la Biblia y yo creo la Biblia. ¿Sí? ¿Está aquí? Aquí está. Dios fue manifestado en carne. Explíqueme la encarnación. La verdad, me quedo corto. Soy un ser limitado, pero creo a la palabra. Y la palabra me enseña a mí que Dios se manifestó en carne. Ningún cristiano verdadero, nacido de nuevo, debe de poner en tela de juicio la palabra. Porque eso es lo que hacen las sectas. Cuando no entienden algo, van al versículo y tratan de torcer el versículo. No, es que ese versículo tiene que significar otra cosa, o está mal traducido, o algo está mal ahí porque yo no lo entiendo. Frase 3, dice Pablo: en quien están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, es decir, en Cristo. En Cristo están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Por qué les habla Pablo de estas dos cosas, conocimiento y sabiduría? Porque esta secta está tratando de seducir a los hermanos de Colosas por medio de una sabiduría secreta, por medio de una sabiduría escondida, una sabiduría superior. Ellos les hacían sentir a los colosenses como que a ustedes les falta entender la sabiduría, y había una combinación ahí de misticismo y de gnosticismo y de una mezcolanza de cosas. Entonces estas personas tienden como a jactarse de una sabiduría superior, y eso le puede abrir a usted como la curiosidad. Oye, ¿de qué sabiduría superior me están hablando? ¿Por qué no los oigo? ¿Por qué no les doy la oportunidad de que ellos me presenten lo que ellos creen? Y si no estás firme en Cristo, en esa presentación que te hagan, te perdiste, porque tú no estás firme en Cristo. Entonces Pablo les dice: no, es que espérense, la sabiduría más grande y el conocimiento y el tesoro de sabiduría más grande está en Cristo, y ustedes están en Cristo. Y si están en Cristo, están plenos, están completos en Cristo. En Él está toda la plenitud de Dios. Por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Y por eso ahí en Colosenses hace tanto énfasis en eso, acerca de la deidad de Jesús. Frase 4, hermanos. Y Pablo les dice lo siguiente: mirad que nadie os engañe con palabras persuasivas. O sea, tenían una retórica, hermanos, bien ensayada. Cuando tú te enfrentas a un grupo de otra secta que te van a tratar de meter su información, no creas que ellos están improvisando. Tú te quedas espantado y tú dices: wow, ¿cómo saben y cómo se van de un verso a otro y de un verso a otro? Es porque lo tienen bien ensayado. O sea, son palabras persuasivas. Esta secta se acercaba a los colosenses con una retórica bien ensayada, bien practicada. Y mira, te llevo acá, vamos a Mateo. ¿Y qué dice ahí? Y de Mateo, mira, vamos a Isaías. Isaías está de acuerdo con Mateo, en que yo estoy de acuerdo, y que vamos a la ley, y en la ley yo te voy a consultar esto y lo otro. Y entonces, wow, ¿cómo saben? Y la pasión con la que hablan es increíble. Algo, o sea, ¿cómo puede ser que hablen tan bien, que sepan tan bien la Biblia, que tengan tanta pasión y que estén mal? Yo creo que ellos están bien y yo estoy mal. Eso es lo que significa la palabra persuadir. Es un discurso que suena como verídico, un discurso que te tiende a mover. Por eso es peligroso que algunas veces dejemos a nuestras esposas solas con un vendedor, porque los vendedores tienen un discurso bien ensayado, una retórica tremenda, han sido entrenados para eso, y acaban comprando, hermano, qué sé yo, un refrigerador en Alaska. ¿Me entiendes? O sea, hay gente que tiene esa capacidad de persuasión, y eso es lo que está sucediendo acá. Por eso Pablo le dice a los hermanos: mirad que nadie os engañe con palabras persuasivas. 5. Dice: pues aunque estoy ausente en el cuerpo, en el espíritu estoy con vosotros. Pablo está ausente, ¿sabe por qué? Porque Pablo está en la cárcel.
Fíjese el nivel de sufrimiento de Pablo. O sea, está sufriendo porque las sectas están tratando de engañar a los colosenses y aparte está sufriendo preso. Pero en lugar de ponerse a llorar porque está preso, él se pone a preocuparse porque los hermanos están siendo engañados. Él dice, yo estoy ausente en el cuerpo, estaba detenido, estaba preso. Dice, pero en el espíritu estoy con ustedes. Eso no significaba que el espíritu de Pablo, como hay gente dice, salía de su cuerpo y se iba y salía de la cárcel y iba a estar con los hermanos. No, lo que significa es que espiritualmente estaba interesado y luchando y preocupado por ellos porque quería que ellos permanecieran en la verdad. Eso es lo que significa, que en espíritu estaba con ellos. Aún preso, Pablo estaba defendiendo la doctrina cristiana. O sea, Pablo estaba defendiendo, o sea, se imagina la importancia de la doctrina. Pablo no les mandó una carta diciéndole dejen de molestarme, hombres, si yo aquí más bien estoy sufriendo. No, Pablo dice, no, tengan cuidado, no se dejen engañar. 6. Dice, me gozo al ver su orden y firmeza. Esta iglesia, ¿qué cree? Resistió muy bien el embate de la secta esta que los estaba tratando de seducir, diciendo, Jesús sí es exaltado, pero es un ser creado, es un Dios con D minúscula. Esta iglesia soportó, hermano. Cuando una herejía llega a una secta, hermano, que no está firme en doctrina, las hacen pedacitos, pedacitos. Y más si son los allegados al pastor los que se desvían. En estos días estuve ahí por ahí, no hablando directamente, pero sí con un pastor que los allegados a él, los ancianos, los líderes más fuertes comenzaron a decir, yo creo que no hay Trinidad. Y eso es terrible. Cuando eso sucede y el pastor no tiene doctrina y los hermanos no están adoctrinados, hay iglesias que completitas, hermano, dejan el evangelio enteras con todo y pastor y con todo y líderes y se van a otra cosa. ¿Por qué? Porque cuando una herejía, hermanos, llega a una iglesia débil, eso es lo que sucede. Pero cuando una iglesia está firme en doctrina, en estudiar la Biblia, en estudiar el contexto histórico, en comprender las cosas, si ellos van a los originales, pues nosotros también vamos y los refutamos. Cuando eso sucede, pues no pasa de 2, 3 débiles por ahí que acaban confundidos, ¿no? Porque siempre hay de todo en todo. Pero la iglesia en general permanece. Dice Pablo, con orden y firmeza. Las palabras las está tomando prestadas de un lenguaje militar. Orden y firmeza. Como cuando un ejército es atacado y por más que vengan y hagan daño, pero luego se vuelven a levantar y ahí siguen marchando con esa disciplina y esa firmeza. Y la última frase, 7. Después de que Pablo reconoce eso de ellos y alaba eso de los hermanos, de que están firmes, de que están estables, les dice, sigan así, al último. Me parece que es el verso 5, no analicé todo. Sigan así, arraigados, número 1, es decir, con la raíz profunda en Cristo. Y número 2, sobreedificados. O sea, no hay más fundamento que poner. Cuando tú estás en Cristo, tú estás completo en Él. No hay otro fundamento que vayas a poner sobre tu salvación. Tu salvación está completa en Él. Entonces tu raíz está en Él y todo lo que tú crees, todo lo que tú practicas, todo lo que tú haces, tu conducta cristiana, la estás sobreedificando sobre Él, que Él es el fundamento. Nadie tiene por qué venirnos a la iglesia a poner otro fundamento que no sea Jesucristo. Amén. Bueno, una vez analizado este pasaje, hermanos, vamos a hablar un poco de los testigos de Jehová. Y usé, hermanos, este pasaje porque precisamente esta es una de las herejías que ellos más enseñan, que Jesucristo es un Dios con D minúscula. Prácticamente eso es la doctrina principal, hermanos, de los testigos de Jehová. ¿Okay? Olvidé una Biblia en mi maletín, no sé si alguien me la trae, algún servidor que esté por allá atrás. En mi maletín, en mi oficina, olvidé una Biblia entre comillas, porque es la de los testigos de Jehová. Les quiero mostrar algo. Pero mientras avanzo, escuche, cuando los adventistas, que fueron, hermano, creados por William Miller, que lo vimos hace 15 días, y dijeron una profecía de que Jesucristo iba a venir en 1844 y Jesucristo no vino, ellos entraron en algo que históricamente se conoce como la Gran Depresión. Es decir, cayeron en una especie de confusión. ¿Qué pasó? Supuestamente Jesucristo iba a venir y Jesucristo no vino.
En el transcurso del tiempo eso sucedió, obviamente, como vimos, hermano, que pusieran más fechas. Bueno, viene tal año y siguen poniendo más fechas. De hecho, hasta el día de hoy siguen poniendo más fechas que Cristo viene. Pero esa gran depresión, hermanos, causó división en la iglesia. O sea, la iglesia se dividió, la iglesia se comenzó a ramificar en una serie, hermano, de grupos tremendos. Gracias, hermana servidora. Y en una de esas ramificaciones estaba Charles Taze Russell. ¿Okay? En una de esas ramificaciones, los adventistas se dividieron en sus principios, no le puedo decir exactamente el año, pero se dividieron entre adventistas sabáticos y adventistas dominicales, porque hay adventistas que se reúnen el sábado. Nosotros tenemos vecinos adventistas que se reúnen, el domingo. Hay adventistas que se reúnen el domingo y hay adventistas que se reúnen los sábados, pero su raíz está en el adventismo, ¿no? En cómo nació el adventismo. En una de esas ramificaciones, hermano, estaba este personaje que tenemos en pantalla que se llama Charles Taze Russell. En uno de esos grupos, él comenzó un movimiento, él comenzó a escribir libros, comenzó a hacer un grupo de personas con las cuales ellos estudiaban la Biblia y prácticamente esos escritos de Charles Taze Russell y de sus enseñanzas son básicamente las mismas doctrinas que han perseverado desde aquel entonces hasta el día de hoy. O sea, las doctrinas son prácticamente las mismas, han hecho algunos ajustes, el cambio del nombre de su religión, hubo un cambio, no siempre se han llamado los Testigos de Jehová, ellos se comenzaron a llamar los Testigos de Jehová en 1931, dice que este hombre nació en 1852, por todo ese proceso, ese lapso de tiempo, murió en 1916, ellos se conocían como los Russellitas, ese era el nombre que más o menos se identificaban. Pero ya en 1931, una vez que ya este hombre había muerto, hubo otra división y volvieron a dividirse, y de ahí salieron dos grupos principales, uno que se llama hasta el día de hoy los Testigos de Jehová y otros que se hicieron llamar los Estudiantes de la Biblia. ¿Okay? A grandes rasgos esa es la historia. O sea, este hombre proviene del adventismo, proviene de un movimiento que había profetizado la venida de Cristo y que no habían sido certeras esas profecías, por lo tanto los deja en una categoría de falsos profetas a la luz de la palabra y de muchas otras enseñanzas que el adventismo cree y que no son bíblicas. ¿Ok? Ellos formaron, hermano, una sociedad ellos se dedican mucho a la publicidad, ellos tienen muchísima publicidad. Una sociedad bíblica que se llama la Atalaya, ¿okay? La formaron y ellos comenzaron a escribir mucho acerca del reino de Jehová, del fin del mundo, del Armagedón, de qué es lo que en realidad dice la Biblia. Hasta tienen un libro que se llama así, un librito amarillo. No sé si alguien sabe de lo que estoy hablando. ¿Qué dice la Biblia? Prácticamente, si lees ese libro estarás más cerca de poder entender lo que dice la Biblia. ¿Okay? ¿En qué creen los testigos de Jehová? ¿Okay? ¿En qué creen los testigos de Jehová? Bueno, las doctrinas básicas del cristianismo ortodoxo, cuando utilizo la palabra ortodoxo me refiero a las doctrinas bíblicas. Nosotros en doctrinas bíblicas tenemos que ser lo más ortodoxos posible, quiere decir allegado, apegado a la Biblia. En estas doctrinas que para nosotros son fundamentales, como por ejemplo la deidad de Cristo, la salvación, la Trinidad, el Espíritu Santo y la expiación, todos ellos tienen una postura diferente de lo que es el cristianismo bíblico. Por eso es que nosotros lo ponemos en una categoría de secta a este grupo. ¿Qué hicieron para justificar? ¿Por qué ellos creen diferente que nosotros en esas posiciones? Bueno, por la simple razón, hermanos, de que ellos tienen otra Biblia. Se llama la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Tienen su propia Biblia. Ese es un recurso y un método muy, hermanos, común, un recurso muy usado de las sectas. Siempre que las sectas se desvían de las ortodoxias cristianas, y ellos dicen nos desviamos, pero es que la Biblia de ellos dice que debería de ser así como nosotros decimos que no es, entonces tenemos un conflicto. La Biblia, mientras no saquemos nuestra propia Biblia, la Biblia de ellos siempre ellos la van a estar usando para refutarnos. Entonces la solución para estas sectas es sacar su propia Biblia. Los mormones tienen el libro del Mormón, los testigos de Jehová tienen su propia Biblia.
Los judaizantes usan un libro que se llama el Código Real. Los adventistas en 1994 sacaron su propia Biblia también, que no tuvo mucho éxito, que se llamó la palabra clara. ¿Okay? Y ese es un recurso ¿para qué? Para poder justificar lo que ellos creen. Esta Biblia no tiene ni 100 años que apareció. Esta Biblia apareció en 1961. O sea, antes no la tenían y tenían que conformarse con la Biblia protestante, la Biblia que nosotros usamos. ¿Okay? Déjele digo en qué año se tradujo. En 1967 se tradujo al español. Y desde ahí en adelante, esta Biblia es usada por los testigos de Jehová hispanos. Según los estudiosos, hermano, del griego y de los idiomas originales, desde 1961 para acá, esta Biblia ha tenido que ser corregida y modificada más de 300 veces en muchos pasajes para que no contradiga lo que los testigos de Jehová creen. Entonces, lo primero que vemos, hermanos, si nos ponemos a hablar de lo que creen los testigos de Jehová, para empezar, no creen en tu Biblia, para empezar. Y ellos creen en su Biblia personal de ellos, que ellos usan. ¿Okay? Número 2, ellos también, decía yo hace un momento, creen que Jesús es un ser muy exaltado, pero que es un Dios con D minúscula. Para ellos Jesús es el arcángel Miguel, el ser creado más exaltado que hay, el más allegado, por decir así, a Dios, pero que para ellos no es Dios. Vamos a ir a Juan 1:1, por favor, de nuestra Biblia. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aprendas este versículo, hermano, porque este versículo es el versículo que los cristianos usamos es el versículo por excelencia que nosotros usamos para creer en la deidad de Jesucristo. Porque ahí está hablando del verbo, el verbo es Jesucristo, el verbo era con Dios, estaba con Dios, o sea, no fue creado, estaba con Dios, estuvo con Dios, siempre ha estado con Dios. Y ese verbo era Dios, ese verbo es Dios. ¿Okay? ¿Cómo dice la traducción del Nuevo Mundo? Me parece que lo puse en una lámina, pero acá lo tengo. Vamos a ver a Juan 1:1 según la Biblia de los testigos de Jehová. Voy a ver si puedo con una sola mano. Juan 1:1, la vamos a proyectar y yo se lo leo. Dice, en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era, ¿lo alcanza a ver? Un Dios con D minúscula. Ahí está en la pantalla, si alguien lo quiere comprobar, se la puedo prestar al final y lo puede venir a leer acá directamente a este libro. ¿Okay? Entonces, esa es la enseñanza, hermano, más peligrosa que a nosotros nos divide de los testigos de Jehová. Y usted debe de saber estas cosas cuando usted les abre su puerta y los deja entrar. De hecho, un cristiano que no está preparado para poder presentar con mansedumbre defensa de su fe, ni siquiera es recomendable. Segunda de Juan me parece que es la que dice que ni siquiera le digas bienvenido a alguien que viene a tu casa y te trae otra doctrina. Yo creo que la única razón por la que podemos recibir ese tipo de gente que nos trata de venir a enseñar su doctrina es si tú tienes argumentos para refutar sus doctrinas y por amor a sus almas les quieres presentar el verdadero evangelio. Yo sigo por internet a muchos cristianos que son, lo dije hace rato, apologetas, que les encanta recibir a los testigos de Jehová y muchos de ellos han ganado a muchos testigos de Jehová para Cristo. O sea, los acaban convenciendo de que están mal, ¿me entiende? Pero son gente muy preparada que sabe griego, que sabe hebreo y los acaban ganando para Cristo y demostrándoles que las doctrinas que ellos tienen, hermano, están erradas, empezando por que su Biblia está errada y está mal traducida. ¿Okay? ¿Qué más? Hermano, los testigos de Jehová enseñan una salvación por obras y por fe, es decir, una combinación de ambas. Casi todas las sectas enseñan esto. Todas las sectas. El único movimiento, hermanos, que existe en el planeta Tierra que cree que la salvación es por gracia únicamente es la iglesia evangélica protestante. Es la única. Todos los demás creen en una salvación por obra. Los musulmanes,
los judíos, los católicos, los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas, la luz del mundo, pare de sufrir, los solo Jesús. Podría pasar, hermano, mucho tiempo mencionándole un montón de grupos. Todo mundo enseña que la salvación es por una combinación de obras más fe. ¿Okay? Por eso una de las olas de los reformadores fue sola gracia y otra fue solo fe. ¿Para qué? Para cuestiones de salvación. Vamos a ver Efesios 2, 8 al 9, hermanos. Dice así, dice, porque por gracia sois salvos. Este versículo, ¿cómo le hemos dado, hermano? My gosh, tenemos años. Si alguien no se lo sabe de memoria, merece no sé qué. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Está clarísimo. O sea, todo mundo que entre al cielo entrará al cielo por la salvación de Jesucristo en la cruz. Si tú hiciste algo para completarla o lograrla, tienes de qué gloriarte. Estoy acá, pero en parte yo me la gané. Pues la Biblia dice que no, y precisamente para que no te gloríes, no es por obras. ¿Son necesarias las buenas obras? Claro que sí, pero no para salvación, sino como testimonio de que nosotros hemos gustado la salvación. ¿Qué tan buenas tienen que ser para ser salvo? Bueno, cada quien tiene diferente nivel de bondad en sus obras. Hay gente más buena unos que otros, hablando de cristianos nacidos de nuevo. Le voy a hacer esa pregunta. Hay cristianos, cristiano A y cristiano B. Y el cristiano A tiene mejores buenas obras que el cristiano B. El cristiano B está luchando. ¿Cuál de los dos se va a salvar? ¿Perdón? Los dos. ¿Por qué? Porque son cristianos. Obviamente ambos están en una carrera por su santificación, y todo eso lo hacemos por amor y temor a Dios, si de verdad hemos gustado la salvación. Porque también no le podemos pedir, hermano, a un cactus que dé uvas. No, hay muchos cristianos que están así, queriendo ser cristianos por la fuerza, y tú pasas años esperando frutos y nunca dan, porque no son. Entonces, ese es otro punto importante, hermanos. Por eso es que son gente que se preocupa mucho por sus obras, por salir a evangelizar, y eso es bueno, ¿sí? Pero lo malo es que salen a confundir, ¿ok? Y quieren ser de las ovejas superiores de las 144,000 y ser un mejor testigo de Jehová en el reino de Jehová. Porque hay una motivación. De hecho, si tú no sales a hablar, a llevar lo que ellos creen a las calles y a tocar las puertas, no puedes ser testigo de Jehová, para empezar. ¿Ok? Entonces es casi una obligación salir. ¿Debemos de salir los cristianos? Claro, debemos de salir. Hay que ir allá afuera, hermanos. Este año 2019 o desde ya vamos a tratar de comenzar a promover, ir a llevar el evangelio. ¿Qué más creen? No creen, hermanos, en la Trinidad. Rechazan la Trinidad apelando a muchos argumentos históricos, que en tal concilio fue declarada la Trinidad por tal hereje, que es romana, que es babilónica. Cuando esas personas, hermano, te hablen eso, dile ok, dime número uno, dime el nombre del concilio y el año. Porque son nada más, hermano, lanzan a ver qué sacan, pero no saben. Dime el nombre del concilio y el año en que fue. Tal vez lo saben, no, Nicea 325, ok. Ahora dime el nombre del que presidió ese concilio, el nombre del que presidió, porque esos concilios eran bien organizados, no era cualquier cosa de que era algo improvisado. No, había alguien que convocaba, había alguien que presidía, se presentaba una creencia y se presentaban los que la refutaban, el lado A, el lado B, el que la quería confirmar con la Biblia. Entonces trata de dejar a esa gente sin palabras. ¿Quién presidió? ¿Quién fue el primerito que dijo yo traigo la Trinidad al concilio y no fue bíblica, sino que él la inventó de sí mismo? Entonces se basan mucho en videos que ven en YouTube y todo, pero nunca han leído un libro de historia. Le doy un consejo, hermano, si usted quiere estar un poco más preparado para refutar a esta gente, consígase un buen libro de historia. Yo estoy leyendo uno de Justo González, se lo recomiendo, y léalo. Es como de 1000 hojas, pero vale la pena. Vale la pena. Yo le aseguro, hermano, que su perspectiva del cristianismo, hermano, o sea, lo va a afirmar en el cristianismo en primer lugar. ¿Ok? ¿Y qué tan confiable es? Porque él es cristiano, qué sé yo. Bueno, porque las historias no pueden contradecirse. La historia tiene que, acuérdense que al hilo que se está escribiendo un libro de historia cristiana tiene que concordar con ¿qué? Con una historia secular.
Hay escritores de historia secular. Tú no puedes estarle creyendo todo lo que él está diciendo si no es comprobado. Tiene que haber una bibliografía de dónde te está sacando la información, citándote a otros historiadores del primer siglo, a Flavio Josefo, a Eusebio, a otros historiadores que la historia secular dice son reales, existieron y sus escritos están ahí. Entonces eso es bien importante, hermanos. Yo estoy preparando, no voy a abundar aquí sobre la Trinidad, yo estoy preparando una enseñanza específicamente sobre esto, porque obviamente todas las sectas tampoco creen en la Trinidad, ¿sí? Por ahí algunas gentes están confundidos, algunos dicen sí hay una pluralidad porque Elohim significa más de uno, pero no sabemos si hay una Trinidad. Entonces yo muchas veces a gente le he preguntado, ¿quién es para ti el Espíritu Santo entonces? Y no tienen una respuesta clara a quién es el Espíritu Santo. Lo solo Jesús dicen que es el Espíritu de Jesús, pero no es una persona. Pero entonces, ¿por qué mi Biblia lo trata como una persona? Y dice que se contrista. Ananías y Zafira en Hechos dice que trataron de mentir al Espíritu Santo de Dios. ¿Y por qué Jesús dijo me voy y les mandaré al Consolador, otro Consolador? Entonces, no voy a abundar, pero 3 verdades. Usted debe entender estas 3 verdades, hermano, para defender la Trinidad. 3 verdades. Y las iba a poner en la lámina, pero al final no las puse porque voy a dar una enseñanza específicamente de eso. Ahora me arrepiento un poco de no haberlas puesto porque finalmente sí siento compartírselas. Número 1, 3 verdades bíblicas. Dios es solo uno. Verdad número 1. Pastor, ya se contradijo. Espérese. Dios es solo uno. Verdad número 2. La Biblia llama Dios a 3 personas diferentes. La Biblia, no yo, la Biblia. ¿Okay? Verdad número 3. Estas personas no son la misma, son diferentes. Estas 3 verdades, hermano, tienen que estar unidas y no se deben separar para nada si usted quiere entender la Trinidad. Dios es uno, claro, Dios es uno. La Biblia llama a Dios a 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Infinidad de versículos. Y estas 3 personas son distintas. Esto es importante, que son distintas. ¿Por qué? Porque lo solo Jesús, por ejemplo, los que creen en el modalismo, ellos dicen que a veces Dios era el Padre, a veces Dios era el Hijo, a veces Dios era el Espíritu Santo, como los roles que yo desempeño, ¿no? Ahorita estoy en un rol de pastor, al rato estoy en un rol de padre o de esposo, o en el discipulado como un rol de maestro. Entonces ellos creen eso, de que eran roles, lo que se conoce como la herejía del modalismo. Okay. No se puede quitar ninguna de esas verdades. Por eso es que Jesús ora al Padre, porque son 2 personas diferentes. Esas 3 verdades, cuando lleguemos a hablar de la Trinidad, vamos a abundar y a ver todos los versículos bíblicos, pero eso es lo que usted tiene que entender. Si usted quita una verdad, cae en una herejía. Quitemos la verdad número 1, de que hay un solo Dios, y dejemos solo la verdad número 2 y 3. La verdad número 2 dice que la Biblia llama a 3 personas Dios. Y la verdad número 3 dice que esas 3 personas son distintas. Si quitamos la verdad número 1 y dejamos solo la 2 y la 3, la Biblia llama a 3 personas Dios. Esas 3 personas son distintas. ¿En qué caemos? Politeísmo. Más de un solo Dios. Porque quitamos la verdad número 1. Quitemos la verdad número 2. Digamos que Dios es solo uno. Quitamos la verdad número 2 que dice que la Biblia llama a Dios a más de 3 personas. Dejamos la verdad número 3 que dice que esas 3 personas son distintas y caemos en arrianismo. O sea, Dios es uno, pero como no tenemos la verdad número 2 que nos dice que la Biblia llama Dios a las 3 personas, y sí tenemos la verdad número 3 que dice que esas personas son distintas, entonces solamente una de esas personas puede ser Dios. Sí, porque tenemos un solo Dios. Tenemos 3 personas distintas, pero como tenemos un solo Dios, entonces ¿qué? Uno de los 2 es solo Dios. ¿Por qué? Porque le quitaste la verdad número 2 que dice que la Biblia llama a Dios a 3 personas. Y si le quitamos por último la verdad número 3, dejamos la verdad número 1 y verdad número 2, Dios es solo uno. La Biblia llama a estas 3 personas Dios, entonces caes en modalismo. Ok, Dios es uno, a veces es el Padre, a veces es el Hijo, a veces es el Espíritu Santo. Tengo todas las láminas, cuando lleguemos a la Trinidad lo vamos a ver, ahorita no lo anote, no se preocupe, pero estas 3 verdades son fundamentales para entender la Trinidad. Mucha gente que no cree, hermano, en la Trinidad, cuando nos ataca a nosotros los trinitarios, en realidad piensan que nosotros somos modalistas. Eso es lo que ellos nos confunden con modalistas. Que nosotros creemos que a veces Dios es el Padre, que a veces Dios es el Hijo, que a veces Dios es el Espíritu. No.
basamos nuestra creencia en 3 verdades bíblicas. ¿Qué más? Los testigos de Jehová, hermanos, no creen que el Espíritu Santo es una persona y no creen que es una deidad. Lo llaman la fuerza activa de Jehová o la fuerza activa de Dios. Sin embargo, hermanos, en la Biblia nosotros vemos el Espíritu Santo en varios eventos importantísimos. Número 1, en la creación. Génesis 1 y 2. Gloria al Señor. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué más? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí dice claramente el Espíritu de Dios. La Reina Valera lo tiene obviamente ahí espíritu con mayúscula, porque se refiere a una persona y se refiere al Espíritu de Dios. Si nosotros leemos ese mismo versículo, hermanos, en la Biblia de ellos, encontramos ciertas similitudes, porque eso consiste en las sectas, ¿no? En mezclar verdades con mentiras. Pero si no analizas bien, hay siempre una diferencia que tienes que analizar. Por ejemplo, les leo. Leí Génesis 1 y 2. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahora bien, resulta que la tierra se hallaba sin forma y desierta, y había oscuridad sobre la superficie de la profundidad acuosa. Wow, ¿no? Acuosa. Y la fuerza activa, escuche, y la fuerza activa de Dios se movía de un lado a otro. La fuerza activa de Dios. Muy diferente de lo que dice la Reina Valera, que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Aquí lo llaman la fuerza, con minúsculo la palabra fuerza, para asegurarse de que no están refiriéndose a una fuerza superior. ¿Ok? Eso, vemos al Espíritu Santo, hermanos, entonces en la creación. Ahora veamos un versículo del Espíritu Santo en el tema de la salvación. Tito 3:5. Tito 3:5. Yo creo que me voy a tardar un poco, ¿verdad, hermanos? Porque ando acá. Ya lo encontré. ¿Cómo dice nuestra Biblia acerca, hermanos, de la salvación y el rol del Espíritu Santo en la salvación? Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Cítele este verso a la gente que dice que es por sus obras que va a ser salvo. Dígale, ¿cómo interpretas tú Tito 3:5? Nos salvó, no es que nos salvará, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, completamente de acuerdo con Efesios 2, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así dice la Reina Valera. Como dice la Biblia de la traducción del Nuevo Mundo, dice de la siguiente forma, dice, Él nos salvó, se parece, dice, no debido a obras de justicia que nosotros hubiéramos ejecutado, ¿okay?, sino según su misericordia, mediante el baño que nos trajo a la vida y mediante hacernos nuevos por su Espíritu Santo. Ese pastor dice lo mismo, pero hay un problema. Si yo le presto la Biblia y usted lee, Espíritu Santo está con minúsculas. Y otra cosa, escuche cómo dice al final, y nos hizo nuevos por Espíritu Santo. Le quitaron el artículo el. Dice, nos hizo nuevos por Espíritu Santo con minúscula, porque no quieren obviamente atribuirle una característica de una persona al utilizar el artículo él. Yo se la puedo prestar para que lo lean, ¿ok? Y por último, hermanos, en el bautismo vemos también en el Espíritu Santo, cuando Jesús manda a sus discípulos a bautizar, vemos que Jesús manda a bautizar en el nombre de las tres personas que la Biblia son llamadas Dios. Y los solo Jesús dicen que es un versículo añadido por Roma y todo eso, pero no tienen un fundamento bíblico que te lleven y te digan, ok, dime cuándo se añadió, quién lo añadió, en qué año. Son puras, hermanos, sospechas necias, como dice la palabra. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
Vamos a leerlo aquí, hermano, en la Biblia iba a decir hermanos, de los primos, diría el hermano Juan. Ok, Mateo, hermanos, ¿qué leí? 28:19. Es el último capítulo de Mateo y es la gran comisión, para ver cómo ellos pusieron este versículo. Y si ve, hasta cierto punto podemos usar la Biblia de ellos. A veces te toca usar el argumento de una secta para atacar otra secta, porque ellos se jactan de que tienen la mejor Biblia. Entonces ellos no quitaron este versículo que según lo solo Jesús fue añadido, solamente que cambiaron asegurándose de poner al Espíritu Santo como algo inferior. Mire como ellos lo pusieron. ¿Qué leí? Mateo 28:19. Dice: vayan por lo tanto y hagan discípulos de gente de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pastor, es exactamente lo mismo. Está Espíritu Santo en minúsculas. Pastor, ¿y qué tiene que esté en minúsculas? Yo a veces escribo Dios con minúsculas. Bueno, porque usted está mal. Pero un nombre, escucha, hermano, un nombre propio jamás se escribe con minúsculas. Nunca. Nunca, no importa si es el nombre de quien sea, de tu hijo, hasta de tu enemigo. A veces yo estoy texteando con gente que ya cuando se enoja me escriben mi nombre con minúscula. Yo digo, ya te enojaste, ¿ok? Ya me estás bajando, ya no soy persona para ti. Los nombres propios siempre se escriben con mayúscula. Ya me confundieron, hermanos. Siempre se escriben con mayúscula. Marina con mayúscula, Joel con mayúscula. Es una regla, hermanos. Entonces ellos saben esta regla gramatical. ¿Usted cree que por casualidad están poniendo Espíritu Santo con minúscula? No, porque ellos tienen una agenda de enseñarte que solamente es la fuerza activa de Dios y que no es una persona. Ya no me anden confundiendo, ¿qué, hermanos? Escuche, creen en una expiación diferente. La expiación de los testigos de Jehová es un pago en donde Jesús lo que vino a hacerte prácticamente es a recuperar lo que Adán perdió. Así es como ellos ven la expiación. O sea, cuando Adán pecó, en la humanidad caímos todos en pecado. Entonces la muerte de Cristo lo que vino a hacerte es ponerte en un estado de Adán, pero antes que Adán cayera. Entonces tú estás en ese estado antes de que Adán cayera. Y ahora, ¿qué cosa? Es tu responsabilidad mantenerte sin caer. Esa es la expiación para ellos. Pero como nosotros somos pecadores, hermanos, si usted entiende la expiación desde ese punto de vista, a los 3 segundos ya cayó, porque usted es pecador. Pastor, ¿por qué me dice eso? Es que usted es pecador, hermano. Con la mirada, con el pensamiento, en un segundo. Por ejemplo, el homicidio, hermano, y el adulterio son pecados que seguido cometemos, hermano, nosotros. Porque llamar tonto, enojarte a otra persona es homicidio. No matarás. Adulterio, mirar a una mujer y por un segundo que te gane un pensamiento malsano, adulterio. Yo a veces les pregunto a ciertas personas y digo, hermano, ¿usted en serio cree que puede guardar ese mandamiento de no codiciar a una mujer? Y no, y me dicen que sí. No, sí, yo guardo, yo jamás en mi vida, nunca he codiciado a una mujer. Solo tengo ojos para mi esposa. ¿Usted les cree? Con esto no estoy diciendo que ustedes son unos perversos que pasan codiciando a una mujer. No, ustedes son unos pecadores que necesitan un salvador. Si uno, a menos que sea, hermano, que tenga el don de continencia, el don de la abstinencia, que ya nació así, porque dice la Biblia que hay gente así, ¿sí o no? Nacen así con ese don. Son como asexuales. No tienen el mayor deseo sexual. ¿Alguno de ustedes se considera que tiene el don de continencia? Van a decir, como una vez una hermana que tenía como 4 o 5 hijos decía, yo tengo el don de continencia, pues lo hubiera usado. Porque a veces no sabemos ni lo que decimos, ¿no? Le decíamos, hermana, guárdese para Dios, tenga cuidado. No, yo tengo el don de continencia. Si usted no tiene el don de continencia, usted está en grave peligro de cometer adulterio en el sentido espiritual. Y si no cuida que lo está cometiendo en el sentido espiritual, lo puede llevar al sentido físico y hacerlo de verdad. Entonces, ¿cómo es eso? La expiación de Cristo solamente nos puso en un estado en donde ahora ya recuperamos lo que Adán perdió y estamos en una postura donde nosotros tenemos que guardar, de cuidarnos, de no caer como Adán cayó. Esa es la expiación.
Y muchas sectas, hermano, de hecho enseñan eso, una salvación así, por obras. ¿Cuál dije? Bueno, y aquí ya voy a salir un poco de lo que ellos creen. Quiero hablarles, hermano, de lo que realmente es la autoridad de ellos, porque usted dirá, ¿esta es la autoridad de ellos? No, esto no es la autoridad de ellos. Ellos tienen su propia Biblia. ¿Con qué fin? Con el fin de debatir contra los creyentes. Para eso es lo que la usan, pero esta no es la autoridad. La autoridad de ellos es el cuerpo gubernamental de la iglesia. Esa es la autoridad. O sea, si tú eres testigo de Jehová, prácticamente tienes que apegarte siempre a lo que ellos creen. En el momento en que tú hagas lo que dice la Biblia, que seas como los de Berea y que estudies y que investigues, allí en ese momento te empiezas a meter en un conflicto. Porque si tú comienzas a ver que las creencias que dentro de tu iglesia tienen no se apegan a la Biblia, entonces te van a decir que tú estás mal. Tú siempre vas a estar mal. No importa que la Biblia te respalde, porque tú estás yendo contra el gobierno de la iglesia de ellos. Eso es lo que en realidad manda, hermano, en los testigos de Jehová y en las sectas también, hermano. En las sectas quien manda, hermanos, es el gobierno de la secta, no en sí lo que ellos creen. Si tú perteneces a una secta y estudias los escritos de tu secta y en los estudios de ellos encuentras una contradicción, ellos te van a decir, tú estás mal, y nosotros estamos bien. Por eso hay que tener mucho cuidado con el gobierno de la iglesia, hermano. El gobierno de la iglesia debe estar sujeto ¿a qué? A la palabra. Tengamos cuidado, hermano, seamos más bíblicos. El otro día estaba yo meditando. Yo a veces digo que no hay apóstoles y hay gente que se enoja. No, es que sí hay apóstoles porque mi tío es apóstol. Bueno, es que mi pastor en mi país es apóstol. Bueno, pero yo otro día estaba meditando, hermano, que solamente las sectas creen ese tipo de cosas de los apóstoles. ¿Se lo demuestro? Mire, los católicos creen en los apóstoles. Para ellos, el Papa es el apóstol actual por la sucesión de la línea de Pedro. Los mormones creen en los apóstoles. Ellos tienen 12 apóstoles vivos actualmente, que son el gobierno y realmente los que mandan en ese grupo. O sea, si el libro del Mormón está en algo mal, no importa, porque están los apóstoles vivos y ellos pueden dar fe y legalidad de que es así o es asá. ¿Quiénes más creen en los apóstoles? La Luz del Mundo en Guadalajara. Creen en los apóstoles, que tienen un apóstol vivo. Entonces, analice, si estas sectas creen en los apóstoles, ¿por qué tú también crees en los apóstoles? Debes de creer en los apóstoles, pero los que están en la Biblia, que escribieron la Biblia, hermano. ¿No se te hace raro que tú creas igual que los mormones en apóstoles, igual que los católicos en apóstoles, e igual que la Luz del Mundo en Guadalajara en apóstoles? Está un poco extraño, ¿no? Como un poco dudosa esa doctrina. Entonces, en realidad, hermanos, las sectas se dejan llevar por eso, por un gobierno. A mí me gusta mucho ver videos, y si quiere ponga usted ahí en YouTube videos, cuando una persona que le van a hacer el famoso excomunión, porque ellos hacen una excomunión bien tremenda que le llaman en inglés disfellowship, que lo van a sacar de los testigos de Jehová, son llevados a una oficina y algunos de ellos han hecho grabación con cámaras ocultas. Y estas personas que graban les demuestran a ese gobierno que ellos están mal y que la Biblia los respalda a ellos. Y ese gobierno les dice, es que no estamos aquí para debatir. Aquí lo único que estamos es para decirte si te arrepientes de lo que estás regando en el grupo o si no, para que te vayas. No, pero es que ¿por qué me voy a arrepentir si estoy basado en la Biblia? Es que no estoy aquí para debatir contigo. ¿Por qué? No les conviene debatir porque no hay un respaldo bíblico con el cual ellos te puedan refutar. ¿Okay? Y así trabajan todas las sectas por lo general. 4. Cosas extrañas, con esto cierro. Cosas extrañas, hermano, que enseñan los testigos de Jehová. Para empezar, hermano, mucha gente cuando va a la tumba de este señor, de Charles Taze Russell, dicen que en la tumba de él hay muchas cosas masónicas, muchos símbolos masónicos. ¿Okay? Y algunos investigadores y gente que de verdad se han metido profundo a investigar han dicho que hay muchas prácticas de los testigos de Jehová que en realidad esa es la raíz, una raíz masónica, una raíz ocultista. ¿Ok? Y creen cosas como, por ejemplo, el que quiera investigar, investigue más, porque yo no voy a abundar, pero por ejemplo están en contra de las transfusiones de sangre o las donaciones de órganos. ¿Ok? Algunos testigos de Jehová, cuando llegan al punto de necesitar una transfusión para un hijo o hija, dejan el culto de esta secta, la dejan.
prefieren a su hijo, a su hija y dejan esta secta. Pero algunos son tan fanáticos, hermano, que cuando llegan a ese punto de quiebre, dicen, primero Jehová y que muera mi hijo. Y alguno puede decir, pastor, pues eso qué tiene de malo, pues primero es Dios, ¿no? Pues sí, primero es Dios, pero entienda que ellos lo hacen en un sentido más, hermano, de fanatismo y de un entendimiento fuera de contexto de las escrituras. ¿Cuántos aquí le harían para testigos de Jehová, hermanos? En ese sentido, yo creo que algunos sí, bien celosos. No, sí, que se muera mi hijo, que se muera mi hijo. Más si es travieso, ¿no? Pero no, hermanos. Hay mucha gente que ha salido, cuando han llegado a este punto de quiebre en donde el doctor les dice, su hijo va a morir a menos que le hagamos una transfusión de sangre, prefieren dejar la iglesia. ¿Y usted qué cree, hermano? Que el gobierno de los testigos de Jehová van a venir, no, hermano, te entendemos, pues no hemos estado en tus zapatos como para juzgarte, así que no, hermano, lo excomulgan por haber hecho eso. Y lo acusan de pagano, de lo peor. Y no creo que es una excomunión así nada más de vete de aquí, no implica más, ya vamos a llegar ahí. Es prácticamente una tortura psicológica la que la gente recibe cuando sale de un culto como estos. Tampoco pueden, hermano, honrar los símbolos patrios, cantar el himno nacional, están en contra de la guerra, son pacifistas, son antipatrióticos. Y pues, por ejemplo, hoy en el discipulado aprendimos muchas cosas acerca del magistrado y todo lo que la Biblia habla, cómo ellos no tienen en realidad un respaldo bíblico para eso, porque ellos dicen que si cantas el himno eso no es de Dios, si saludas a la bandera estás cometiendo idolatría. Pero realmente yo cuando he leído la Biblia y he leído cómo se organizaron las tribus en el desierto, Dios les mandó que cada tribu tuviera una bandera. Entonces, muchas cosas, hermano, que están mal. Por ejemplo, el cumpleaños. En esto se parecen un poco a los judaizantes modernos, ¿no? Que dicen que el cumpleaños no es una fiesta de Yahweh. Entonces, porque se basan en algunos versículos de la Biblia. Por ejemplo, no lo traje, Génesis 20:40, cuando dice que el faraón estaba celebrando su cumpleaños. Génesis 20:40. Ya ven, eso es egipcio, eso es faraónico. Dice que ese día que el faraón celebró su cumpleaños, mandó llamar al copero y lo instauró en su trabajo porque estaba en la cárcel, mandó llamar al panadero y lo hizo colgar. Ya vieron, en la fiesta del faraón hubo muerte. No celebremos esas cosas. Y también en el Nuevo Testamento habla del cumpleaños de Herodes, Mateo 14:6. Dice que ese día era el cumpleaños de Herodes y la hija de la mujer esta, Herodias o Herodina, no me acuerdo, estaba danzando ahí. Le encantó a Herodes cómo danzó la niña, la muchacha, y le dijo, pídeme lo que quieras que te dé. ¿Qué le pidió? La cabeza de Juan el Bautista. Ya ven, los cumpleaños no son de Dios. No es una fiesta de Yahweh, porque ahí, y si hubiera sido otro día, da la casualidad que era su cumpleaños el día que ese tipo quiso mandar matar a Juan el Bautista. Pero no hay ningún versículo en la Biblia que te prohíba celebrar el día que naciste. Por ejemplo, hermanos, ¿ustedes creen que en la antigüedad la gente no guardaba récords del día que cumplían un año? Entonces, ¿por qué la Biblia dice Jesús tenía 30 años cuando fue bautizado? Jesús tenía tal edad, David tenía tantos años cuando comenzó a reinar, José tenía tantos años cuando fue llamado al ¿cómo se llama? Al palacio. O sea, ¿cómo sabía cuántos años tenía? Porque llevaban un récord, hermano. Quizás no hacían una fiesta como hoy, no, happy birthday to you, porque tenemos que entender el contexto histórico, pero se contaban los días. Oye, ya pasó un círculo completo, nací, otro círculo completo, ya llevo 2, otro, ya llevo 40. ¿Me entiende? Por eso le digo que la gente que te quiere engañar usa cosas muy persuasivas y te llama, vamos a Génesis 20:40, vamos a Mateo esto y a Mateo lo otro. Si usted no lo quiere celebrar, no lo celebre, hombre. 40:20, perdón. Génesis 40:20. De hecho, no es una cita que no traigo, léala en su casa, pero escuche. ¿Usted sabe cuál es la canción más famosa en el mundo? Happy Birthday. ¿En serio? Es la canción más famosa en el mundo y la canción más traducida en el mundo. Investigue quién la escribió. 2 mujeres judías escribieron el Happy Birthday. Se lo dejo de tarea. Pero no, los judíos, no, que eso es del diablo. Entonces que reprendan a esas señoras judías. Si no festeja el cumpleaños, devuélveme los regalos. No, nunca doy nada, ¿no? Ok, escuche, aquí es donde llegamos al tema un poquito de la excomunión.
cuando eres excomunicado, hermanos, de este tipo de organizaciones. No es cualquier cosa, hermano. No es de ya se fue. Es estricto, o sea, prácticamente quedas completamente aislado y te aplican la ley del hielo para siempre. Hermano, ex testigos de Jehová han dicho que una vez que ellos han salido de los testigos de Jehová y se han convertido a Cristo o cosas así, la mayoría se convierten a Cristo, sus familiares no han ido a su boda. Su boda, imagínese, hermano. ¿Y qué cree? En el caso extremo, ni a su funeral. O sea, si tú eres un testigo de Jehová y tú tienes, vamos a ir 60 años, 65 años, tu hijo se hace cristiano, él tiene 35 y se va y te peleas con él, que por qué dejas nuestra organización, que cómo es posible, y él se va y se convierte a Cristo y muere y bueno, es salvo porque la salvación está en Cristo, no en una religión. Entonces tus autoridades de tu iglesia te van a decir que tú no puedes ir al funeral de tu hijo. ¿Cómo ve, hermano? Hay gente que no va, hay gente que se lo toma en serio, eso es pagano. No podemos ir al funeral. Y a ese extremo, hermano, así es como funcionan los cultos. Las sectas, hermano, siempre trabajan así. Por eso, algunas veces alguien me ha dicho, pastor, ¿le podemos hablar a fulano o a sutano? Claro. Pues yo no soy testigo de Jehová, ni soy mormón. Entonces, pastor, ¿por qué usted da a entender? No, pues doy a entender que tengan cuidado. Pero una iglesia cristiana jamás le debe prohibir a sus miembros que eliminen de su vida a ciertas personas para siempre, a su familia o a ciertos amigos o a ciertos conocidos, porque eso es sectario, hermano. Usted debe de convivir con quien sea, usted debe de ser luz para quien sea, para quien más necesite la luz de Cristo que usted porta. Entonces, no vaya a pensar, hermano, que yo algunas veces cuando ataco este tipo de movimientos, entonces le estoy prohibiendo juntarse con la gente. Eso no es así, pero usted debe tener mucho cuidado, porque lamentablemente las sectas, hermano, siempre tienen una agenda de traer confusión y siempre te van a estar atacando. Por eso prepárese, hermano, prepárese. No creen en el cielo ni en el infierno, ¿ok? No creen ni en el cielo ni en el infierno. Lo típico de las sectas, mormones, adventistas. Es más, le voy a decir algo que le va a causar un poco de controversia, pero si quiere compruébelo. Aún muchos judíos no creen en el infierno. Ay, nuestros hermanos los judíos. Usted tiene que entender, hermano, que los judíos, hay muchos tipos de judíos. Para algunos judíos, hermano, la Tanaj, que ellos así le llaman al Antiguo Testamento, que la T es por la Torá y luego la N es por los Tanaj, sí, la N es por los Nevijín, que son los profetas, y la K al final por los Ketubín, que son los otros escritos. Para ellos ese libro del Antiguo Testamento es nada más un libro más de apoyo espiritual. Ellos tienen otros libros, su Talmud, su Midrash, su Mishnah. Y no creen en el infierno. Muchísimos, yo le diría que la mayoría de los judíos no tienen doctrina cristiana como nosotros creemos. ¿Ok? Tampoco creen, los testigos de Jehová hacen mucho énfasis en eso, hermano, en que Jesús no murió en una cruz. Jesús no murió en una cruz, porque para ellos la cruz es pagana. Jesús murió en un palo recto y algunos cristianos lo refutan, le dicen, ¿por qué entonces dice clavos en plural? Un clavo acá y otro clavo acá. Es un argumento bastante débil, yo lo veo como un argumento cristiano bastante débil. Y ellos dicen, bueno, porque le pusieron dos clavos, un palo recto hacia arriba y le pusieron dos clavos. Pero esa es una característica de las sectas, hermano. Las sectas están mucho en contra de la cruz. Y te bajan algunos videos de YouTube de que la cruz en Babilonia y no sé qué y no sé cuánto. ¿Ok? Pero una de las letras hebreas, hermano, me parece que es la quinta o no sé cuál, es una cruz. Su símbolo es una cruz. ¿Y sabe para qué se usaba antiguamente esa cruz? Se usaba para firmar un pacto. Por eso, no sé si usted se ha dado cuenta que en los pueblos o en los lugares donde la gente no sabe escribir, ¿qué le dicen que ponga? Una X. Porque una X es una cruz. Son dos líneas que se cruzan. Eso significa cruz, dos líneas que se cruzan. Y en la antigüedad, hermanos, aún en Israel, cuando se firmaba algunas veces un pacto, se ponía una cruz como señal de que se había firmado un pacto. ¿Qué le parece?
Claro, si tú investigas qué uso le daban los romanos y qué uso le daban otras cosas, que no nos importa qué uso le daban ellos. Lo que nos importa es el uso que le dio Dios. Y el uso que le dio Dios fue para poner allá a su Hijo en la cruz, y que al morir y derramar su sangre por nosotros, esa sangre nos salvara para siempre. Porque mucha gente dice eso: no, pero es que los paganos lo usaban para eso. A mí qué me importa para qué lo usaban los paganos, yo no lo uso para eso. No, pero es que los romanos adoraban en el domingo y adoraban al sol. A mí no me importa, yo los domingos adoro a Cristo. Los adventistas hacen un énfasis en eso, que adoran al sol y guardando lo judaico y lo judío. Si tú vas a Ezequiel 8:16, los sacerdotes judíos sí adoraban al sol, nosotros no. ¿Se acuerda que lo vimos el viernes? Ellos sí adoraban al sol. Dice que se volteaban hacia el este, a donde sale el sol, y lo adoraban. ¿Usted adora al sol? Yo no. Yo jamás he adorado al sol, ni aún antes de ser cristiano. ¿En qué me quedé, hermanos? Ok. Y otra cosa, hermano, por último, con esto cierro. Los testigos de Jehová, hermanos, viven, algunos han dado testimonio, en una constante zozobra y miedo por el Armagedón, porque como salieron de los adventistas, y los adventistas se dedican a ponerle fecha a la venida de Cristo, pues eso ellos lo adoptaron. Y los testigos de Jehová también han puesto muchas fechas al Armagedón. 1914 me parece que fue una de ellas, ponerle fecha al Armagedón. Y la gente que ha salido de ahí ha dado testimonio, hermano, que ser testigo de Jehová es vivir en un miedo, en un terror constante. Prácticamente no es vida ser un testigo de Jehová, porque eso es lo que hacen las sectas: absorben, consumen, reducen la vida de la gente prácticamente a nada. No hay ninguna libertad, no puedes saludar la bandera, no puedes ni hacerle un pastel a tu hijo. O sea, todo es manipulación, todo es estar juzgando, tú esto, tú aquello, tú lo otro. ¿Por qué? Porque creen en una salvación, hermanos, por obras. ¿Qué podemos admirar de ellos? Que salen a evangelizar, o a confundir, no sé cómo sería la palabra, ¿no? Un mensaje equivocado. Pero hay que orar, hermanos, que Dios los haga libres por medio del evangelio de Jesucristo. Vamos a orar.